Buen día, mis amados hermanos, amigos, familia. Continuamos con la serie, pues aprendiendo en medio de la prueba y la aflicción. Y haciendo ya un recuento de los días, pues hemos visto que Dios considera a la persona según sus propósitos, que Dios contempla también al ejecutor y que Dios da al merodeador un poder limitado y que con el permiso de Dios un día llega la prueba como un huracán. En la prueba o aflicción se manifiesta lo que en verdad somos, pero también lo que somos capaces de hacer cuando se nos pone al límite de nuestra humanidad. Y ahora terminamos esta semana con cuando estamos al límite, se desbordan las emociones y no se razona. Y vamos ahí con el texto Job 2, versículo del 9 al 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Es increíble, ¿verdad? Las reacciones de las palabras de Job. Hasta este momento sus reacciones, pues, y en lo que vamos a ver a lo largo, no eran cosas que sobrepasaran los límites de su humanidad. Y como ya les dije aquel día, hoy se dice eso, pues que el miedo es lo que desata un montón de cosas. Y es cierto, lo primero que nosotros experimentamos es miedo, porque tenemos miedo al futuro, miedo al pasado, miedo a todo. Y es algo que nosotros tenemos que recordar, que Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es algo que tenemos que trabajarlo mucho, porque en esos momentos de prueba, dificultad, sea cual sea la que usted esté viviendo, sea que se le quebró un brazo, que se le quebró un pie, que para algunos digan eso no es grande, para cada quien su prueba es grande, lo que sea. Entonces las reacciones de cada uno de nosotros va a ser diferente. Y en Job tenemos un ejemplo maravilloso. ¿Por qué? Porque su vida era intachable, era recta, temeroso de Dios y andaba en los caminos del Señor. Entonces su reacción fue increíble. Por eso Dios sabía, por eso lo puso de ejemplo, porque sabía cómo era Job. Y Dios conoce nuestros corazones, sabe de nuestros límites, hasta dónde somos nosotros capaces de llegar. Pero también está la reacción. Imagina, ahí vienen las partes externas ya de Job, lo que le rodeaba. Se le aúna más la reacción de su mujer, la compañera de su aflicción. Leía un mensaje que me enviaron acerca de esto, de la mujer de Job, y yo nunca lo había visto desde esa perspectiva, y tenían razón, porque en parte de lo que me compartían ahí tenían razón. Nadie, o por lo menos yo no me había puesto a pensar. Solamente, ay, qué mujer más mala, como solemos decir a veces en una pareja, ay, es que ella es bien mala, o es que él es bien malo, sin conocer el contexto, sin entender lo que se vive en la intimidad. Tenemos esa cualidad, esa mal hábito, más bien dicho, de juzgar, de cuestionar, de creernos dioses, de juzgar la vida de todo el mundo, las reacciones de todo el mundo. Pecamos tanto cada día con eso. Y tenemos que trabajar en eso. Y lo digo porque todo eso yo lo he vivido, lo vivo alguna vez y estoy yo trabajando. No, esto no lo tengo que hacer, aunque está tan habituado el corazón a la maldad que uno sin quererlo lo vuelve a hacer. Pero es algo que tenemos que trabajarlo día con día. Ponernos en el lugar de las otras personas. ¿Acaso esta mujer no había perdido también? ¿No había sido quebrada con las malas noticias? Era su marido, eran sus bienes también. Había perdido sus hijos. Y para una madre perder 10 hijos de una sola vez, ¡guau! O sea, como para perder la cordura. Entonces, aparte de eso, tenía que estar con Job, cuidándole, dándole de comer, asistiéndolo, sufriendo con él, viendo todo lo que él vivía y no poder hacer nada. Cualquier mujer dice cosas fuera de la razón. ¿Sabe qué me gusta? Que Job la entiende, que Job comprende, de que no le dice que es una mujer fatua, le dice que parece como una mujer fatua, porque estaba hablando sin razón, cosas sin sentido.
O sea, cómo él, conociéndolo a él, iba a blasfemar contra Dios. Cómo él, o si le decía muérete, pero era en el sentido de que no lo quería ver sufrir. Ella podía ver de cerca el sufrimiento de su marido, haberlo visto fragante, fuerte y verlo ahí destruido. No hay peor cosa ni angustia que ver al ser amado que había sido robusto, fuerte, con energía, verlo acabado. No hay peor sufrimiento que ese, que uno dice, mejor llévatelo, Señor. ¿No es cierto que decimos eso? Vemos a un pariente subiendo, ay, Señor, mejor llévatelo. Y los entregamos al Señor a cada rato. ¿No es cierto? No es por maldad. Es simplemente que no queremos ver sufrir a esa persona. Entonces, tener empatía con esta mujer, que su mismo marido la tuvo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? No se dice más nada de ella, pero más adelante vemos que el Señor le restaura todo al doble. Entonces le vuelve otros hijos. Esa mujer tuvo que haberse recuperado, tuvo que haber estado ahí. No dice que fue con otra mujer. ¿Me entiende? Entonces la actitud de él es increíble. Que en medio del dolor, esa es la hombría, esa hombría también, que en medio del dolor, del sufrimiento, tenga comprensión por su esposa. No se vuelva víctima ni egocéntrico. Como sos mujer, me estás atacando y yo aquí como estoy muriendo. No, tomó fuerza en el Señor. Claro que era un ser humano normal y lo vemos más adelante hablando y diciendo cosas, pero siempre con la sencillez de su corazón. Entonces aquí comienza lo que quizás puede desatar unas palabras no dichas correctamente. ¿Por qué? Porque desborda las emociones y no se razona. Ya esta mujer estaba al borde, al límite. Ya no razonaba, que lo mejor para ella era que se acabara todo aquello. Y como cuando nosotros le decimos, Señor, ya basta, ya basta. ¿O hasta cuándo, Señor? ¿Me entiende? Hay que saber cómo discernir y exponerse en el lugar de ellos. No solamente verlo desde afuera y juzgar porque porque lo podemos hacer según nosotros. Y es lo que el mundo está haciendo ahora, juzgando la vida de todo el mundo. El porqué de las cosas sin saber los planes que Dios tiene o con lo que está trabajando Dios ahí en el cielo para cada uno de nosotros. Eso es tener temor de Dios, tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, pero entender a aquellos que están en dolor. ¿Cómo podemos tomarle en forma a una persona que está en medio de un dolor al borde de la locura casi? Y eso es de las cosas que yo aprendí, que cuando estamos al límite se desbordan las emociones y no se razona. Y los que estamos de espectadores tenemos que ser comprensivos en ver estas situaciones, porque hoy por hoy son otros, mañana podemos ser nosotros. Que Dios me los bendiga.